Hola, soy Denise Arregui, esto es Presencia Cultural. Hoy los llevaremos a descubrir, para quienes no lo conozcan todavía, el Museo a Mano, un lugar verdaderamente fascinante que resguarda una de las colecciones textiles precolombinas más importantes del país y que nos permite viajar siglos atrás para asomarnos al extraordinario universo simbólico y técnico de culturas como Chancay, Chimú o Paracas. También conoceremos a Cementerio Inocentes, una banda que acaba de lanzar Todo pasó y seguirá, un álbum donde conviven la melancolía, la energía, la caída, la fiesta y esa extraña certeza de que la vida, pase lo que pase, no se detiene. Y como la vida no se detiene, vamos a visitar la exposición colectiva Miradas bajo el puente, memorias suspendidas, altares y fragmentos de un territorio común. Además, les presentaremos a Palito, el tierno personaje creado por el artista Aldo Shiroma. Y para llevar el ánimo más arriba, los llevamos a bailar con el musical Mamma Mía. Por supuesto, Raúl y El placer de los ojos van a estar con nosotros para hablar, entre otras películas, de La Odisea, la película de Christopher Nolan que ha generado una expectativa inmensa a nivel mundial. El poema épico de Homero, escrito hace más de 3000 años, nos sigue acompañando de distintas maneras. Hay historias que definitivamente nunca se van. No los hacemos esperar más. Desde la Casa O'Higgins, aquí en el Jirón de la Unión, en el centro de Lima, empezamos este programa que lo hemos hecho con mucho cariño para que pasen una buena tarde de domingo con nosotros. Bienvenidos. El ingeniero mecánico naval Yoshitaro Amaro llegó al Perú desde Japón a comienzos de los años 50. En sus viajes por el país, especialmente por el valle de Chancay, quedó profundamente impactado con los grandes tesoros prehispánicos que habían estado sepultados por el paso del tiempo y que empezaban a salir a la luz, pero también con una realidad terrible. Muchas de las zonas arqueológicas estaban siendo saqueadas. Y en ese contexto, Yoshitaro empezó a reunir, a estudiar y conservar textiles, piezas que muchas veces no recibían la misma atención que otros objetos considerados más comerciales, como las cerámicas. Con los años, esa labor dio origen al museo que hoy lleva su nombre. Es curioso, pero muchos de los primeros visitantes pensaban que a mano no era un apellido, sino una referencia a lo artesanal, a mano, como diciendo hecho a mano. Bueno, y algo de eso también encontraremos en esta visita. Guiados por Doris Robles, que es la curadora del museo, que conoce mejor que nadie esta colección, vamos a recorrer un conjunto de textiles precolombinos preciosos para entender mejor el extraordinario desarrollo técnico, estético y simbólico de culturas como principalmente el de Chancay, que es lo que más tienen en el museo, pero también de Chimú o Paracas. Bienvenidos a un museo que durante mucho tiempo fue casi un secreto, pero que claramente merece ser conocido por todos. Un oasis, una verdadera joya en el corazón de Miraflores. Doris, tú estuviste desde la década del 70 en lo que era antes el museo. Conociste de cerca también al señor Yoshitaro Amaro, trabajaste conjuntamente con él. Bueno, lo interesante que fue que el señor Amaro, cuando construye este museo, lo hace con el fin de ofrecer al Perú y al mundo un museo donde todas las personas podían visitarlo gratuitamente. Lo único que se requería era la reserva, porque las visitas eran guiadas y prácticamente las gavetas que ahora lo tenemos con llave estaban abiertas totalmente. Entonces, o sea, era un contacto directo de la visita con el tejido. Además, cuando comienza el señor Amaro, tenía dos salas muy grandes, una de tejidos y la otra de cerámica, ¿no? Entonces, en el desarrollo de la cerámica, la disposición estaba por temas, ¿no? Era una cuestión temática, la agricultura, la pesca, la muerte. Y el 2012
ya se piensa en hacer un cambio, mejorar el museo para ofrecer una mejor oferta a los turistas, ¿no? Nuestro material más representativo de este museo son los tejidos. Y todo el mundo nos conocía, todo el mundo que venía, los turistas decían museo a mano. Ellos creían que todo era hecho a mano. Sí, ¿no? ha generado confusión, entonces, de ¿no? hecho. Sí. Entonces, de tejidos a mano, decían ellos, ¿no? Entonces, mira, ya nos han dado el nombre, los visitantes y todo. Entonces, Mario Amano piensa en una innovación, hacer algo grande para transformar el museo y se proyecta pues el Museo Textil Precolombino, ¿no? Okay. La mayoría de piezas que se exhiben en este museo son de la cultura chancay, sí. Y sus fascinantes textiles. ¿Qué vio el señor Yoshitaro Amano desde varios años atrás en los textiles que lo fascinó tanto y que decidió hacer una colección, ¿no? El señor Amano era ingeniero mecánico naval, pero era un aficionado al conocimiento de todas las culturas del mundo. Y cuando va al Valle de Chancay a visitar a sus amistades, a sus connacionales, a partir de los años 50, ve con mucha sorpresa que estos cementerios eran saqueados, ¿no? Disturbados por los huaqueros, y todo el material estaba en la superficie, en la intemperie, porque ellos probablemente buscaban lo que era más comercial, ¿no? Entonces la cerámica, el tejido lo abandonaban. El señor Amano decide rescatar este material que estaba en las superficies. Era un gran investigador, entonces no era un simple coleccionista, ¿no? Porque tú eres una persona que se ha dedicado muchos años a investigar la cultura chancay, y hay mucho que puedes contarnos acerca de la técnica de estos textiles. La tradición textil es milenaria, ¿no? Cientos de años. Tenemos un desarrollo que va a darse desde lo más simple, desde lo más elemental. O sea, toda esta gente partió de cero para hacer todos los tejidos. Y llegamos pues a Chavín, donde ya hay el tejido elaborados con el telar, ¿no? Que es ese aparato que inventan también los andinos. Luego vamos a ver paracas, que es la máxima expresión de tejido. Los paracas inventan todas las técnicas, van a tener casi hasta 200 tonalidades. Y lógicamente todas las posteriores culturas han sido receptoras de toda esta tradición. Entonces, en este caso diría que Chancay no inventó estas técnicas, pero lo importante de Chancay es que su intención de recuperar y hacer una producción en grandes cantidades de tejido, destacándose técnicas muy, muy importantes como las gasas, el teñido en reserva. El museo cuenta con una gran colección de muestrarios, catálogos, lo que nos indica que allí se producía en grandes cantidades. Pues, háblame de los catálogos para entender un poco cómo... Los muestrarios, ¿no? Podemos entender que estas señoras tejedoras tenían que ofrecer su producto. Entonces alguien que iba tenía la opción de elegir, como un marketing, ¿no? Claro. Elegía el diseño y encargaba probablemente la vestimenta, ¿no? ¿Cuáles son los diseños que más destacan en la cultura chancay? Sí, realmente vamos a ver que dentro de la cosmovisión andina se va a repetir mucho 3 diseños. El mundo de arriba, este mundo y el mundo de abajo, representado por elementos como el mundo de arriba, las aves, que vienen a ser las que van a entrar entre los hombres y los dioses. Luego este mundo representado por el felino, ¿no? Que tiene poder, audacia, inteligencia, y la serpiente, que también tiene la inteligencia y que puede ver también en la oscuridad. Entonces todos estos elementos son complementarios, son deidades, digamos, que no actúan independientemente, sino en conjunto. Por eso que estos diseños se mantienen, bueno, hasta Chancay, hasta la época inca inclusive, ¿no? ¿Cuál es la técnica que más te llama la atención? Pienso que son las gasas. ¿Por qué? Porque su elaboración es muy compleja. Tenemos 2 clases de gasas, simples y complejas. Las complejas son de una calidad extraordinaria porque estos tejidos transparentes, encajes verdaderamente, tienen una elaboración desde el material. El hilado
es la base para este tejido, ¿no? Tienen las tramas de doble torsión, hilado de doble torsión, que permitirá elasticidad a las piezas y volumen. De modo que hay que imaginar a estas señoras que lucían estas prendas para cubrirse la cabeza como velos o mantillas, que realmente sería bastante fascinante. Hay todo un trabajo de reconstrucción, de cuidado, porque lo que se exhibe acá se ve, o sea, hay muchas piezas que están deterioradas, pero la mayoría están bastante bien conservadas. Entonces, ahí hay un trabajo muy delicado. La suerte que tenemos, ¿no?, las culturas precolombinas, es la costa desértica, donde han sido los cementerios, no hay humedad, ¿no? Entonces se han conservado en buenas condiciones. Pero además hay tratamientos especializados para poderlos poner en valor, ¿no? Hoy, ¿qué sientes que los jóvenes deben llevarse cuando vienen a ver este museo? No solamente jóvenes. ¿Qué es lo que a ti te provoca que nos llevemos cuando Lo que yo intento, o lo que quisiera, es que ellos salgan convencidos del alto desarrollo que tuvieron estas sociedades, no solamente en tejido, en otras manifestaciones culturales, para apreciar y ver. A veces tenemos que compararnos con el resto del mundo. Acá se dieron las técnicas y todo desde cero, ¿no?, sin ninguna influencia. Todavía se sigue tejiendo las mismas técnicas para que nosotros podamos, bueno, ver en las artesanas que producen este tipo de tejidos. Primero fue acá y después fue en el resto del mundo, como es el caso, que es una sociedad que realmente, ¿por qué tenemos tanto tejido bueno? ¿Por qué? Porque había muchos alimentos, una gran domesticación de vegetales que hemos aportado al mundo, la pesca, nuestro mar peruano, que tiene una riqueza por esta corriente de Humboldt, y realmente esta gente tenía alimentos, tenía vivienda, y por tanto esta parte de la ropa, el vestido, es bastante decoroso. Es una sociedad inclinada a lo bello, a lo estético, ¿no? Bueno, detrás de este museo hay también una historia familiar marcada por la responsabilidad de cuidar un legado enorme. Tras el fallecimiento de la viuda de Yoshitaro Amano y posteriormente de su hijo, fueron sus nietos, Mika y Yoshio Amano, quienes asumieron el reto de conducir este museo en el siglo XXI. ¿Qué significa heredar una colección así? ¿Cómo se cuida un museo que nació del asombro, de la curiosidad y el amor por el Perú? Bueno, sobre esto conversamos a continuación con Mika y Yoshio Amano. ¿Cómo llegó su abuelo al Perú? ¿Cómo empezó a vincularse con lo prehispánico, ¿no? ¿Y qué es lo que él vio que tal vez otros no veían? O sea, él llegó en el año 51, pero de hecho ya había venido anteriormente. O sea, él era empresario, entonces viajaba bastante por todo el mundo, pues, ¿no? Pero más que todo también las Américas. El motivo principal por el que él vino a comunicar la pérdida de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Eso le trajo a algunos enemigos, generó un poco de conmoción en la comunidad japonesa o migrante japonesa, pero creo que en ese viaje él se enamoró del Perú y se enamoró de nuestra abuela, la conoció y decidió establecerse acá, porque él tenía negocios en diferentes partes de América Latina, América Central, y decidió establecerse acá y prácticamente dedicar sus últimos años de vida, su última gran porción de vida, a estudiar, conocer y divulgar la cultura peruana. Ahora, él no era un arqueólogo de formación, definitivamente era un empresario, pero definitivamente tuvo una sensibilidad muy especial, ¿no? Con respecto a esta especie. Bueno, creo que naturalmente todos nos podemos enamorar de la belleza de esta. ¿Qué es lo que les ha contado a ustedes sobre el interés que tuvo él, ¿no? con el tema de la arqueología en general y con el arte chancay en especial, ¿no? Y en los diferentes países en los que estuvo siempre tuvo como este interés en conocer las culturas originarias de cada territorio.
bueno, en diferentes lugares del Perú, encontró diferentes vestigios arqueológicos que estaban muy al alcance, como en superficie, ¿no? Como se dice. Y él comenzó a hacer esta recolección de piezas como una especie de rescate, porque él veía que estas piezas eran quemadas, destrozadas, y él les generaba como mucha sorpresa, un poco de indignación, y fue como recolectando estas piezas y haciendo como un espacio en su casa para salvar estas piezas, para limpiarlas, para guardarlas, ¿no? O sea, todo esta, digamos, cuando empezó a juntar y a coleccionar, él no existía el lugar donde estamos ahorita, que es... No, para nada. Entonces, los tenía en su casa de ese momento. Y luego ya vino la posibilidad de levantar este museo que él mismo lo diseñó y todo, ¿no? Sí, o sea, de hecho, nuestro abuelo vivía acá a 2 casas, ¿no? O sea, era vecino de este espacio. Y este espacio era un campo, ¿no? Terreno. Todo Miraflores, era chacras, claro. y espacios libres. Y en algún momento, hasta lo que nosotros nos contaron es de que, claro, tuvo tanta colección o tantas piezas de que ya no entraba en su casa. Me imagino. Y adquirió este espacio y luego él mismo diseñó y levantó lo que es ahora el museo, ¿no? O sea, la estructura fue diseñada por él. Claro, claro. Bueno, y entonces ustedes ahora pues heredan este legado importantísimo. ¿Cuáles han sido, digamos, los primeros desafíos o los retos, ¿no? de tener que, digamos, hacerse cargo de un museo tan importante, ¿no? De estos tejidos tan importantes. O sea, yo creo que fue bastante complicado por cómo pasaron las cosas, porque fue a inicio de la pandemia, ¿no? Del COVID en el 2020. Primero se va nuestra abuela y seguidito se va nuestro papá. Y nosotros no estábamos involucrados directamente en el museo. Claro, De porque hecho, su abuela y su papá se hicieron cargo durante un buen tiempo. sí, nosotros fue como un baldazo, ¿no? Porque era pandemia y de hecho cada uno tenía, bueno, su vida, ¿no? Claro. Antes de. Nos demoramos 2 años, más o menos, 2 años en decir ya qué hacemos, ¿no? Es el legado de la familia, es responsabilidad nuestra. Guardianes de la colección y de alguna manera lo son. La misión de nuestro abuelo al crear este espacio es tan fuerte que atraviesa las generaciones, y para nosotros es un privilegio, ¿no? Ser como la continuidad de esta misión de amor hacia el Perú. No es fácil, cada museo es bien complejo, ¿no? Porque tiene muchas áreas que funcionan a la par. Es un gran reto, pero nos emociona mucho darle continuidad. El militar y político Bernardo O'Higgins, considerado el padre de la patria en Chile, vivió en esta casona en 2 momentos de su vida. Primero, durante su juventud, y luego durante un largo exilio de casi 20 años, hasta 1842, año en que murió cuando estaba a punto de regresar a su país. Esta casona está ubicada en pleno jirón de la Unión. La Casa O'Higgins es hoy administrada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con 4 salas de exhibición. En el segundo piso, esta sala, que es la sala permanente del Museo de Artes y Tradiciones Populares Luis Repetto Málaga, presenta piezas delicadísimas, preciosas, como mates burilados de principios del siglo XX, cerámicas de distintas regiones, tocados amazónicos, entre otros objetos. Realmente muy bonito. Pero además de su enorme valor histórico, esta casa se ha convertido en una especie de espacio cultural, ¿no? Que está abierto a estudiantes, investigadores, turistas, público en general, ¿no? Atraídos por una programación que reúne artistas de aquí y de allá y que sigue enriqueciendo, pues, la vida cultural de la ciudad. What you remember. A wife? A son?
And then what? We won the war. Help me go home. El británico Christopher Nolan es uno de los pocos realizadores contemporáneos que ha sabido conciliar muy bien las ambiciones artísticas, la búsqueda de innovaciones técnicas con los presupuestos millonarios y los eventos de taquilla que conmocionan la industria cinematográfica. De hecho, todas sus películas son, por un lado, espectáculos audiovisuales y, por otro, como les decía, eventos cinematográficos. Esas películas que llaman la atención del mundo entero y que convocan multitudes a los cines, más allá de que muchas veces son películas bastante complejas que desafían las estructuras narrativas convencionales. La más reciente de sus películas, que afortunadamente llegará a nuestra cartelera esta semana, el 16 de julio. Se trata, de hecho, uno de los estrenos más esperados de este 2026. Me refiero, por supuesto, a su adaptación de La Odisea de Homero, que, como siempre, tendrá, como siempre con las películas de Christopher Nolan, tendrá un reparto formado por grandes estrellas del cine contemporáneo, desde Matt Damon y Anne Hathaway hasta Zendaya y Tom Holland, quien, por cierto, pocos días después volverá a nuestra cartelera disfrazado otra vez del Hombre Araña. La Odisea es un nuevo acontecimiento dentro de la filmografía de Nolan, no solo por las ambiciones, las obvias ambiciones de devolver a la pantalla una historia que ha inspirado ya películas desde los tiempos del cine mudo y que ha sido muchas veces adaptada de una manera o de otra al medio audiovisual, sino también porque técnicamente se ha impuesto un desafío muy grande al rodar todo el film con cámaras IMAX de 70 milímetros. Es la primera película de la historia que es rodada en este formato y que, como suele ocurrir también en la filmografía de Nolan, está diseñada para ser disfrutada en una sala de cine. La gran noticia para quienes quieran profundizar un poco más en la obra, en la trayectoria de este gran cineasta nacido en 1970 en Londres, es que casi todas sus películas, casi todos sus 12 films previos se encuentran disponibles en las distintas plataformas de streaming. De hecho, solamente las 3 primeras, curiosamente, Following del año 98, Memento, ese gran film que de alguna manera fue el que presentó en sociedad, internacionalmente, a Christopher Nolan como uno de los autores más singulares del cine contemporáneo, y un film protagonizado por Al Pacino y Robin Williams. Son los únicos 3 films de Nolan que no están disponibles ahora mismo en el streaming, pero todos los demás creo que permiten que los espectadores que tengan ganas de hacer una maratón dedicada al cine de Nolan puedan llegar debidamente preparados a ver La Odisea. Casi todas están en HBO Max, hay que decirlo. La trilogía del Caballero de la Noche, las películas con las que Nolan de alguna manera redefinió el cine de superhéroes, protagonizadas por Christian Bale en el papel de Batman. También está The Prestige, que en el Perú se estrenó como El Gran Truco, una película protagonizada también por Christian Bale y por Hugh Jackman, además de Scarlett Johansson y el gran David Bowie, que precisamente este año está cumpliendo 20 años de su estreno comercial. Es una película también que tuvo mucho éxito de taquilla en su momento. Y también estas películas de ciencia ficción con las que Nolan de alguna manera ha jugado con las expectativas y las convenciones de los espectadores y que muchas veces dejan a la gente con más preguntas que respuestas después de verlas. Me refiero, por supuesto, a El Origen o Inception, Interestelar y la más reciente Tenet, que, como les decía, todas estas películas están disponibles en HBO Max, salvo 2 excepciones muy notables. Dunkerque, su película de corte bélico con la que obtuvo su primera nominación como mejor director al Oscar, esta está disponible en Prime Video. Y finalmente, el último gran antecedente de Christopher Nolan, Oppenheimer, este biopic dedicado a quien en buena cuenta fue el inventor de la bomba atómica, que le valió a Christopher Nolan sus primeros Oscars como mejor director y también en su calidad de productor de la película. El film obtuvo el Oscar a la mejor película de aquel año. La Odisea llega a nuestra cartelera este jueves. Será un gran acontecimiento para los amantes del cine y sobre todo para los seguidores de Christopher Nolan, que, como hemos visto, pueden volver a ver sus películas favoritas en las plataformas de streaming porque todas, afortunadamente, están disponibles. You're a man who needs to control his fate. You cannot control this. That world is gone. No one could stand between me and home.
Not even the gods. Keep us free! Quiero agradecer a Xochitl Cali, Café Cultural, por permitirnos utilizar sus instalaciones en este espacio novísimo que han inaugurado hace poco en la calle Bellavista 566 en Miraflores, un espacio que además de centro cultural y de café es también una librería, una tienda y una galería de arte con exposiciones temporales muy interesantes. A mí siempre me ha gustado mucho el trabajo de Aldo Shiroma. Hay algo en sus personajes, que son estas esculturas, que respiran mucha vida. Hay algo en esa manera tan suya de trabajar la madera, el color y la emoción, ¿no? Que conecta de inmediato con una parte muy sensible y muy viva de la imaginación. Por eso también me da mucho gusto contarles que Aldo acaba de lanzar Palito. Es un libro publicado por Beascoa, un sello de Penguin Random House. Y la historia nos lleva a Villa Madera. Villa Madera es una comunidad en la selva donde todos sus habitantes, como podrán imaginar, son de madera. Ahí vive Palito, que es un niño curioso que ama el bosque y se hace amigo de un pájaro carpintero llamado Ícaro. Y va a tener que enfrentarse junto a él a una amenaza que pone en peligro su hogar. Bueno, la historia suena entrañable y además es muy bonito ver a un artista tan querido como Aldo Shiroma acercarse al público infantil para hablar de la amistad, la imaginación, el deseo de volar, que simbólicamente todos tenemos, y de algo tan importante como el cuidado de la naturaleza. Palito, este libro ya se puede encontrar en sus librerías de confianza. La vida no se detiene un segundo. Algo pasa, algo se rompe, algo cambia, pero todo sigue moviéndose. Esa es la sensación que deja Todo pasó y seguirá, que es el nuevo álbum de Cementerio Inocentes, que transita entre la caída y la recuperación, entre la fiesta y la resaca, entre la electrónica, el indie y el pop. Y hay algo en el nombre de la banda que ya anuncia cierta ternura y oscuridad, inocencia y sombra. Y esa mezcla aparece también en sus canciones, que pueden sonar a veces luminosas y al mismo tiempo profundamente melancólicas. Ni que mi cara fuera un cero, ni mi corazón fuera un filtro. Solo soy atención y tiempo, y mi voz se escucha lejos. Mi amor está afilado. Bueno, así es la canción La vida es sueño, que no guarda relación, bueno, salvo por el título, con la mítica obra de Calderón de la Barca. Conversamos con Ademir Malca y Bruno Sánchez sobre esa nueva y auspiciosa etapa de Cementerio Inocente. Es una banda que, como bien dice la canción, está recontra afilada. La banda Cementerio Inocentes para nosotros representa un desfogue musical, artístico, y básicamente donde terminamos usándolo como un tragaluz que la verdad disfrutamos mucho, felizmente, a la hora de hacer música, a la hora de componer, a la hora de simplemente decir lo que tenemos que decir sin muchas pretensiones, pero con mucho cariño. Nosotros encontramos el balance entre lo melódico, lo íntimo y lo electrónico de una forma muy natural, en realidad. No pensamos mucho a la hora de hacer. Creo que somos más partícipes del hecho simplemente de
de tocar aquello que sentimos o queremos demostrar, simplemente fluye. Si tuviera que relacionar la evolución de la banda o el sonido de la banda, siempre ha estado entre el rock, el pop, a veces un poco también el funk en este nuevo disco, pero yo creo que más que nada es siempre la música moderna. La música que suena en la radio para nosotros es la música de la generación que está actual, ¿no? Cada quien siempre recibe lo que dio, cada cual se queda con su igual. Solamente no me vengas con que ayer, pues ya no importa nada. Bueno, el proceso creativo es de distintas formas, ¿no? A veces llega a Emil con una idea ya bien concreta, como pasaba en el primer disco, y en el segundo disco entramos a una etapa mucho más de, como se dice, jam band, o sea, una banda que ensaya y improvisa mucho, y de lo que improvisa va descartando y se queda con una síntesis, ¿no? Ese proceso fue muy interesante porque nosotros hicimos un disco sobre la marcha. Hicimos el Ultra Pop, que es el segundo disco, que prácticamente lo hicimos en 3 meses. Y en este último disco nos hemos tomado un poco más de tiempo, lo cual ha hecho que podamos dejar muchas más cosas de las que hemos venido escuchando. Y también este tiempo que hemos estado como un poco en el aire, que no sacábamos nada, cada uno estaba explorando por otros lados. Ademir tuvo otro proyecto en el cual exploró también lo electro, y yo también empecé a escuchar y empecé a tocar con otros proyectos que iban más por ese lado. Entonces, al juntarnos, ha sido más que nada buscar eso de forma natural, porque si lo buscamos de forma forzada, a veces no se da, ¿no? Mi amor, mi aire igual que tú. Yo no doy más. Mi amor, mi aire igual que tú. Yo no doy más. Mi amor, mi aire igual que tú. Yo no doy más. Mi amor, mi aire igual que tú. Siento que esta nueva etapa de Cementerio Inocentes, que es un nuevo disco que se llama Todo pasó y seguirá, tiene muchas canciones que hemos terminado dándole esta circunferencia pop. Hago mucho hincapié en eso porque realmente hemos venido trabajando, como había mencionado, canciones un poco más, entre comillas, complejas, y ahora simplemente hacemos lo más sincero y directo y simple posible. Entre las canciones que más personalmente siento que han sido logradas de una manera plausible, recomendaría que escuchen Sal, por ejemplo, que es una canción que tiene varios climas. Personalmente también me encanta una canción que se llama Horas Elevadas, que es en co-composición con Bruno, el baterista. Pasamos horas elevadas, como si no hubiera fin. Hemos aprendido que con paciencia se pueden lograr mejores resultados, porque en el disco anterior lo sacamos muy rápido. Y en este disco, si bien es cierto, quizá para mí nos hemos demorado un poquito, al final creo que fue un buen resultado, porque se hicieron canciones casi en el último proceso que para mí fueron las que mejor quedaron, ¿no? Como Sal y como Horas Elevadas. Invito a todos los que nos están viendo, que nos están conociendo por primera vez. Somos Cementerio Inocentes. Nuestra música está en todas las plataformas habidas y por haber. Estamos en un constante sacar música, estamos en un constante descubrir nuevos géneros musicales, descubrir nuevas ideas, y realmente les invito a escuchar una banda que van a ver todavía creciendo, y estoy seguro que algo les va a gustar, así que vayan a escucharnos. A falta de una gran variedad de estrenos en la cartelera comercial, sabemos que esta es la época del año en la que los tanques de Hollywood se atropellan uno tras otro en los cines de nuestro país y del mundo también.
Hay que decir que en las plataformas de streaming sí nos han dado en estas últimas semanas de junio una serie de pretextos para pasar más tiempo en casa pegados a la pantalla. Para empezar, han regresado dos series muy esperadas por los fanáticos del universo de Game of Thrones. Para empezar, me refiero, por supuesto, a la tercera temporada de House of the Dragon. The Targaryens are a savage race. We act with holy purpose to restore a rightful king. I'm going to kill my brother or die in the attempt. Draw your sword. Que se estrenó la semana pasada en la plataforma HBO y que después de 2 años del final de la temporada 2 nos devuelve al mundo de Westeros. Hay que recordar que esta serie es una suerte de precuela de la exitosísima Juego de Tronos, Game of Thrones, y nos remonta a 200 años antes en el tiempo, cuando la dinastía Targaryen dominaba con sus dragones este universo de ficción creado por George R.R. Martin. La serie nos trae de vuelta a sus personajes ya conocidos, a Olivia Cook, a Emma Darcy, a Matt Smith, y según el showrunner, el creador de la serie, Ryan Condal, que es cierto que ha tenido algunas desavenencias con George R.R. Martin, el autor de los libros, con respecto a algunas de las decisiones que se ha tomado para adaptar esta nueva serie, esta precuela de Game of Thrones. Lo cierto es que el showrunner Ryan Condal ha anunciado que esta será una temporada espectacular. Es la penúltima temporada de la serie porque terminará todo con la temporada 4. Así que seguramente veremos batallas de proporciones épicas y mucha actividad de dragones. Porque si algo tiene esta precuela de Game of Thrones es una absoluta abundancia de dragones. La siguiente serie, que también ha llegado hace un par de días a la plataforma, en este caso Disney Plus, y que es una gran favorita del público de los últimos años. Es una serie que ha acumulado hasta el momento nada menos que 21 premios Emmy. Me refiero a El Oso, de Bear, que en su quinta y última temporada ya Chris Storer, el showrunner de la serie, admitió que esta será la temporada final de la serie, que nos trae de vuelta a Jeremy Allen White, a Evan Boss-Macrack, a Ayo Edebir y, en fin, a los actores que ya conocemos de las 4 temporadas previas, y que, bueno, veremos en qué concluye esta historia de gastronomía, de amistad, de relaciones familiares difíciles, como la que nos ha planteado The Bear en los últimos 4, ya con esta quinta temporada. Finalmente, la tercera serie que quiero recomendarles es la primera que llegó, la primera que se estrenó en el streaming a comienzos de este mes de junio, y sin embargo yo diría que es uno de los estrenos más interesantes y más recomendables de esta primera mitad del año 2026. Me refiero a la adaptación al mundo de las series, al streaming de Cabo de Miedo. We did what we thought was right. He says hi. Why does Max actually hate you? Because he went to prison. For a murder he didn't commit. Right? I don't feel safe. You know you're spiraling, right? You believe Max more than your wife? I see something eating at you. I never said a word about what happened. Aquella historia que nació en los años 50 como una novela, Los verdugos o Los ejecutores, de John MacDonald, y que luego ha sido llevada al cine hasta en 2 oportunidades. Primero en la década del 50, a cargo de J. Lee Thompson, en una película, un clásico de lo que se conoce como el gótico sureño, protagonizada por Robert Mitchum y por Gregory Peck. Las actuaciones son realmente antológicas, sobre todo la de Robert Mitchum en el papel de Max Cady, el villano de la historia de Cabo de Miedo, este ex convicto que sale de prisión decidido a hacerle la vida imposible al abogado que testificó en su contra y que determinó que él pasara muchos años tras las rejas. La siguiente adaptación es quizás la más conocida, la del año 91, un remake dirigido por Martin Scorsese, con Robert De Niro en el papel de Max Cady, del villano, un aterrador Robert De Niro, y también con actores notables como Nick Nolte y Jessica Lange en los papeles principales. Esta serie, que como les decía, se estrenó a comienzos del mes de junio en la plataforma Apple TV,
Para empezar, es producida por el mismo Scorsese y por Steven Spielberg, que en su momento fue también productor ejecutivo del remake del año 91. Y entre sus grandes virtudes nos presenta un reparto realmente estelar con Amy Adams, que ha sido nominada 6 veces al Oscar, y sobre todo con Javier Bardem, el actor español que se ha convertido ya en un especialista en construir personajes realmente aterradores. En el papel de Max Cady. La serie terminará, se están estrenando los episodios una vez por semana y el 10º y episodio final de esta primera y única temporada de Cabo de Miedo llegará a la plataforma Apple TV ahora a fines del mes de julio, el 30 de julio. Así que ya saben, ahí tienen 3 alternativas que ya están, ya pueden verse en el streaming. House of the Dragon, con estrenos de episodios nuevos cada semana. The Bear, El Oso, que ha estrenado completa su 5ª y última temporada. Y finalmente, la muy recomendable y muy notable Cabo de Miedo en Apple TV. He's coming after my family. Why would I want to hurt you? What did you do? Don't lie to me. I am not lying to you. Why would I want to hurt you? Why? Canciones que desde el primer acorde ya empiezan a ponernos de buen humor. Y estamos hablando de ABBA. Sabemos que tarde o temprano alguien va a terminar pues cantando, bailando o recordando alguna historia propia. Yo de hecho tengo varios recuerdos de mi infancia escuchando a ABBA. Bueno, después de 10 años vuelve a Lima Mamma Mía, uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos. Una madre, una hija, 3 posibles papás y una boda que promete ponerlo todo patas arriba. Bueno, todo eso acompañado por 23 canciones inolvidables de ABBA. Bueno, esto se estrenó en el 1999, un espectáculo que ha conquistado escenarios en todos los continentes y ha sido visto por más de 56 millones de personas. Bueno, aquí en Lima, en esta nueva temporada, Mamma Mía bajo la dirección de Juan Carlos Fischer y además con un elenco renovado encabezado por Erika Villalobos y María Gracia Mora, que hacen el papel de madre e hija, maravillosa las dos, y varios actores jóvenes nuevos, llenos de talento para cantar, para bailar. Así que uno realmente disfruta muchísimo, la sala llena de energía, así que les recomiendo realmente que vayan a ver Mamma Mía. A mí me ha encantado. Está en el peruano-japonés. Miradas bajo el puente, memorias suspendidas, altares y fragmentos de un territorio común. Es una exposición colectiva que reúne a Brenda Kwong, a Richard Arévalo y Felipe Coaquira bajo la curaduría de Juan Peralta. A través del textil, la instalación, el objeto intervenido y el biombo contemporáneo, la muestra propone una reflexión sobre Lima como un territorio atravesado por la migración, el mestizaje y las múltiples historias de ayer y hoy que siguen dándole forma. Conversamos con el curador Juan Peralta y con el artista Felipe Coaquira sobre estas miradas que nos invitan a reflexionar sobre la construcción de nuestra identidad. El trabajo viene realizándose desde hace algunos meses. En realidad surge por inquietud de los propios artistas, de Brenda, de Felipe, de Richard, quienes tienen la gentileza de invitarme, convocarme. Entro yo a colaborar y surge esta idea de, digamos, de plantear esta exposición a través de justamente el título de Miradas bajo el puente, ¿no?
El proyecto primeramente nace por ahí con una tertulia que tuvimos con los chicos y de ahí cada uno dentro de sus posibilidades de comunicación visual optamos por temas diversos. En mi caso yo el biombo como que lo tengo un poquito muy cercano a la investigación. Tuve la oportunidad de conocer algunos museos allá por México y me interesó mucho el trabajo del tema ornamental. En este caso se supone que es un arte que viene de Oriente, llegó a Occidente y después a América, hacia nosotros. Entonces yo quise darle un sentido un tanto más personal, de repente cambiar ese tema ornamental de objeto y hacerlo artístico. Obviamente tiene bordado y se puede visualizar por ambos lados, ¿no? Anverso y reverso. Entonces también la temática un poco relativa al tema tiene que ver con el tema de Bajo el Puente, ¿no? Es una propuesta interesante porque si bien en la parte instalativa, digamos, ahí se siente, digamos, una presencia de trabajos independientes de alguna manera, pero que, digamos, sutilmente dialogan entre ellos. Esta independencia me pareció importante ser resaltado porque el tema tiene que ver con, digamos, una de las características que tiene nuestro país y es el sentido de fragmentación. Entonces es justamente esta idea y concepto de fragmentación lo que, digamos, de alguna manera hemos mantenido en este proyecto, pero es una fragmentación visual realmente porque, digamos, que alude a esta cultura de la fragmentación en la que hemos crecido y hemos nacido y crecido, digamos, y que viene pues como tradición desde la época de la instalación de la República. Bueno, el trabajo de Brenda es una propuesta muy rica porque ella parte, digamos, de este sentido de collage que tiene en su trabajo desde el tejido y desde el concepto del neobarroco, ¿no? Y entonces cómo ella se apropia de las imágenes, de algunas imágenes que hacen referencia, digamos, a la historia de alguna manera de Lima. En el caso de Richard Arévalo, su punto de partida es por un lado la que es la comunidad Nikkei, ¿no? Existe rastros de comunidad Nikkei desde la época de la colonia, por ejemplo, ¿no? Y además también lo empata con un poema, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver con el tema de la modernidad, digamos, como el caso del avión, del desarrollo de la ciudad o del país, digamos, ¿no? Haber tratado temas bastante populares. Me gusta mucho conectarme con el entorno migrante ese que está de a pie encarnado en la ciudad como un fenómeno de repente que es cuestionable. En este sentido, de repente, por ahí, no sé, te pongo de ejemplo, ambulantes, personas informales, que es parte de nuestra identidad como país, ¿no? Pero le he querido dar también un contexto un tanto psicodélico con el tema de los hilos, las fibras que tienen un color así como bien profundo con los neones. Entonces pienso que eso también es una forma de energía que se transmite desde ellos. Dentro de la temática tengo esta obra que se llama Desconcierto de híbridos y nudes y la otra que es Sacralidad ambulante. He hecho un giro, digamos, transversal dentro de esta conexión un tanto ritual, andina, vernacular, a otro que me interesó mucho y que me llama mucho la atención. O sea, son para mí mitologías urbanas actuales, de esas que se escuchan cuando yo vengo a la capital, ¿no? Y las grafiqué en este biombo que habla sobre el mapa de la ciudad de Lima, ¿no? Bueno, para los que quieran visitar la exposición, estará abierta hasta el 19 de julio. Y casualmente el 15 de ese mes tenemos la visita guiada, ¿no? Así que los esperamos aquí en el Centro Cultural Peruano-Japonés.
llegamos al final de Presencia Cultural, pero antes de irnos, una última recomendación. La danza contemporánea vuelve a tomar Lima con una nueva edición de Danza Nueva, uno de sus festivales más emblemáticos de la ciudad, que este año llega a su edición número 38 con Luz Gutiérrez y su compañía La Trenza, Oscar Natters con Íntegro, Médula Danza por Carla Picón y el colectivo Ángel Demonio, entre otras propuestas de primerísimo nivel que van a estar en el auditorio del ICNA de Miraflores hasta el 8 de agosto. Ahora sí, nos despedimos. No dejemos de mirar, de escuchar y de sentir con curiosidad. Siempre hay algo que descubrir al otro lado del puente. Gracias por acompañarnos, que tengan una lindísima semana y nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde aquí en Presencia Cultural.